Bien, me da gusto saludarle. ¿Está listo para escuchar la palabra? Muy bien. Voy a continuar con la serie examinando nuestro corazón, pero mira el tema que voy a tocar esta noche. Voy a hablar sobre el corazón de Dios. ¿Cómo la ve? ¿Ahí? No, Dios me daba algo muy bonito. Abra su Biblia en Juan 3:16, por favor. Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Fíjese usted, hermano, que este versículo contiene el mensaje central de la Biblia. Además de que en este versículo está revelado el corazón de Dios. Ahora, ¿por qué decimos que Dios tiene corazón si Él no es humano como nosotros? Lo que pasa es que usted recordará que cuando nosotros leemos corazón en la Biblia se refiere a esa parte más profunda del ser humano, y Dios, aunque es espíritu, Él podemos decir que tiene corazón. Esto se llama antropoformismos, o sea, expresiones que aluden a la forma de hombre, aunque Él no es hombre, Él es Dios. Pero sí la Biblia muestra el corazón de Dios. Hay una escritura en Primera de Reyes 9:1 que dice así. Es cuando Salomón construyó el templo, y dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Señor y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, el Señor se apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová, fíjese lo que le dijo: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Fíjense qué interesante. Mis ojos, dice el Señor, y mi corazón. Allí iba a tener Dios en la casa que había edificado, en el templo glorioso aquel que Salomón había edificado. Pues bien, en el Nuevo Testamento ya no hay, el énfasis ya no es en los templos hechos de manos, ¿no es cierto? Sino que nosotros somos los templos del Espíritu Santo. Nosotros somos la habitación de Dios. Entonces Dios tiene sus ojos en los templos vivos. Y no solo sus ojos, sino su corazón, mirando, esperando salvarlos, esperando que te arrepientas, esperando que vuelvas a Dios, esperando que sigas caminando con Él. Por eso es que entendemos que en este versículo que leímos, Juan 3:16, Dios nos revela su corazón. Yo encontré 11 cosas que nos revela este versículo, Juan 3:16, y que a la vez nos está revelando de manera maravillosa, nos está revelando el corazón de Dios. Es un corazón noble. Son 11 cosas. Número 1, el corazón noble de Dios. Es un corazón tan noble que nos da una explicación detallada y extensa del por qué. Porque el versículo empieza dándonos una explicación, porque de tal manera, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos da una explicación tan exhaustiva? Porque desde el primer día, el día trágico, vamos a llamarle así, cuando Adán y Eva se apartaron de Dios, desde ese día inmediatamente Dios los buscó, los vistió de pieles de animales, haciendo ver de que Él había sacrificado unos animales inocentes, había derramado sangre, y ese sacrificio de animales estaba ya profetizando al Cordero de Dios,
que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces, inmediatamente Dios los buscó, los viste de pieles de animales, sacrificio, derramamiento de sangre, e inmediatamente Dios les está proveyendo una esperanza para el ser humano. Y es una explicación maravillosa, toda la Biblia. ¿Sí? Hay una razón maravillosa, por eso dice, porque de tal manera. ¿Por qué? Porque esta explicación tan exhaustiva, porque vio Dios que el hombre seguía con pensamientos de su corazón, con tendencia a la maldad, de continuo al mal, y dice la Biblia que le dolió en su corazón a él. Génesis 6:5 en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así, que el Señor vio que la gente de ese tiempo en la tierra era muy mala, y que todo lo que siempre pensaban en su corazón no era más que maldad. Lamentó Dios haber creado los seres humanos en la tierra, y esto llenó su corazón de tristeza. Entonces Dios nos está explicando allí, porque hay una razón, y Él la explica de manera muy exhaustiva. En Isaías les dijo a Israel, extendí mis manos todo el día a un pueblo que era rebelde, todo el día, dice. Pueblo que anda por su camino no bueno, en pos de los pensamientos de su corazón malvado. En Romanos 10:21, acerca de Israel también dice el Señor, todo el día, o sea, esa expresión se usa para hablar de continuo, que siempre dice, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, o sea, que me rechazaba, me contradecía, se oponía a mi obra. Entonces, aquí vemos la extensa explicación de la razón por la que mandó a su Hijo a salvarnos. Y ahí está mostrando un corazón muy interesado en nosotros, al darnos toda una explicación, toda la historia de la salvación. La Biblia es la historia de la salvación, de la caída y de la salvación. Número 2, acerca del corazón de Dios, el gran corazón paciente de Dios. Dios tiene un corazón tan paciente que se reveló mostrando precisamente esa paciencia y la gran intensidad que Él mostró cuando vino a este mundo a salvarnos. Por eso dice la segunda parte de Juan 3:16, porque de tal manera, ¿sí? De tal manera, aquí de tal manera, hay un pasaje que ilustra esto en Lucas 19:1, cuando dice que Jesús entró a Jericó. Dice que iba pasando por la ciudad y de pronto un varón llamado Zaqueo, ¿se acuerda de Zaqueo? Que era bajito de estatura, dice que era jefe de los publicanos, que era muy rico, pero era bien tranza, robaba y transaba a la gente. Dice que este hombre había oído hablar de Jesús y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Además dice que era pequeñito de estatura. Pero corriendo adelante dice que se subió a un árbol, a un sicómoro, es un árbol muy frondoso, para verle, porque Jesús iba a pasar por allí. Y dice ahí en Lucas 19 que cuando Jesús llegó a aquel lugar, se detuvo y miró hacia arriba y lo vio a Zaqueo, pues chiquito ahí colgado de una rama, no sé cómo se miraba, pero Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, baja de ahí, desciende, dice, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió deprisa, dice, y le recibió gozoso. Pero al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Por eso dice, porque de tal manera, ¿sí? Le dio una importancia suprema
a la salvación del ser humano. Y cada pasaje de la Biblia, cuando hay una conversión, es narrado de manera exhaustiva. En Juan 3:17, que es el versículo que sigue de Juan 3:16, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces vemos aquí una intensidad en cumplir la misión, una intensidad que puso Dios en su corazón para venir y buscar lo que se había perdido a nosotros. Esa intensidad con la que Él vino a este mundo y vivió y enseñó para finalmente entregar su vida en la cruz, esa intensidad se vio plasmada en uno de los episodios más conmovedores de la Biblia, en la vida de Jesús, que vivió antes de su sacrificio. En Lucas 22:41, allí nos lo narra. Dice que Jesús se apartó de sus discípulos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Eran las horas más tristes, de mayor agonía que Jesús vivió, con esa misma intensidad, porque de tal manera, por eso puso esa intensidad, no escatimó ningún esfuerzo, ninguna palabra para venir a buscar lo que se había perdido, que es a nosotros. Y en esa intensidad de esas últimas horas, un ángel se le apareció para fortalecerle. Dice que estando en agonía, en el versículo 44, o sea, esa agonía no que estaba muriendo, todavía no subía a la cruz, pero usa esta palabra agonía, estaba agonizando en su ser interior. Esa intensidad que Él había puesto para venir a salvarnos se estaba consumando ahí, en ese preciso momento, en aquel huerto de Getsemaní. Dice que estaba en agonía, agonizaba, oraba más intensamente, y dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces era una intensidad con la que Él vivió. 3 años y medio duró su ministerio. Durante 30 años Él estuvo con sus padres, pero sus últimos 3 años y medio vivió intensamente, predicando de día y de noche, cumpliendo la misión con una intensidad. Por eso dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo. La cosa número 3 que yo encuentro aquí acerca del corazón de Dios es que es un corazón amoroso. Y ese corazón amoroso de Dios se reveló al ser humano mostrando la esencia de su ser, el amor. Porque de tal manera, ¿qué hizo Dios? Amó. Dice la Biblia que Dios es amor. Dios amó con una intensidad tal que su Hijo ofreció su vida en la cruz por nosotros. Dios es amor. Dice San Pablo a los Romanos en el capítulo 5, en el versículo 6, dice: porque Cristo, cuando éramos débiles, o sea, sin fuerzas para salvarnos a nosotros mismos, a su tiempo murió por los impíos, nosotros. Versículo 7, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Nosotros somos todos los seres humanos. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿quiénes eran pecadores? ¿Solo unos cuantos o todos? Todos. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, a pesar de que no merecíamos nada sin más que la muerte, dice: Cristo murió por nosotros. Esa exhortación de Dios como el Padre amoroso, cuando le dijo a su hijo pródigo, el de la parábola que Jesús utilizó, ¿se acuerdan? En su corazón de padre anhelaba que ese hijo pródigo que un día se había ido de casa
un día volviera y regresara al hogar. Ese es el corazón de nuestro Padre. ¿Cuántos le alaban, le dan gracias y procuran ser fieles correspondiendo a ese gran amor? Ese es el corazón de nuestro Padre. Dios es así, hermanos, es amor. Y su amor es tan grande, tan intenso, que no se cansa. Dios no se cansa, nuestro Dios no se cansa en esperar. Va a esperar hasta el último segundo de tu vida para que tú reconozcas la grandeza de su sacrificio. Desde aquel día en el paraíso terrenal, cuando el hombre se apartó voluntariamente de Dios, desde ese día hasta la fecha, Dios nos está esperando con amor. Es el Dios que nos espera siempre. Vamos a leer esa parábola, Lucas 15, versículo 17. Lucas 15, 17. Usted recordará que esta parábola, este ejemplo, algunos comentaristas de la Biblia aseguran que muy probablemente era una historia verdadera. Pero verdadera o no, ilustra y revela el corazón de Dios, ¿sí? Usted sabe que este padre amoroso, paciente de la parábola, tenía 2 hijos. Y un día uno de ellos llegó y le dijo: ¿sabes qué, papá? Dame lo que me corresponde, ya no quiero nada contigo, quiero hacer mi vida, quiero vivir la vida loca. En pocas palabras. Quiero ir y hacer lo que yo quiera, me voy a salir del hogar. Y aquel padre, con todo el dolor de su corazón, no lo retuvo, no le rogó que se quedara. Su voluntad misma se lo estaba llevando, él iba a esperar que su voluntad lo regresara. Así es Dios, nos dio libre voluntad para decidir entre lo bueno y lo malo, si habíamos de seguir a Dios o no. Entonces se fue, dice la parábola, a vivir perdidamente, y cuando malgastó todo y se le acabó todo el dinero, fue y se arrimó ahí con unos que le dieron trabajo de cuidar cerdos. Y mientras recibía su quincena, pues no tenía que comer. Dice que de tal manera que querían comer lo que estaban comiendo esos cerdos. Pero de pronto en el versículo 17, Lucas 15, 17, dice: y volviendo en sí, o sea, se puso a reflexionar, se puso a meditar, se puso a pensar, y volvió en sí, y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Fíjense, en la casa de Dios siempre hay pan, siempre. Pero el hombre se va lejos de Dios. Entonces el hombre empieza a reflexionar y empieza a ubicar y a poner las cosas en orden. Dice: en la casa de mi padre siempre hay abundancia y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, dice, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjate, todo pecado que nosotros cometemos contra uno de nuestros semejantes, esposa, hijos, amigos, vecinos, en realidad estamos pecando en primera instancia contra Dios. Porque este joven que vivió perdidamente, fíjense cómo está ubicando todo. Esto es lo que produce el arrepentimiento. Ubicó todo y dijo: me levantaré y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo en primera instancia, y luego ¿contra quién? Contra ti. Cuando alguien traiciona a un amigo, no está traicionando en primera instancia a su amigo, está traicionando a Dios. Cuando un marido maltrata a su esposa y peca contra ella, en realidad está pecando en primera instancia contra Dios. Por eso el arrepentimiento nos hace volver en sí. O sea, significa que entramos en razón. Y ahí está el Padre esperando a que entremos en razón. Es el Dios de la paciencia. Y en el 19 sigue diciendo: le diré: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y miren la reacción del papá, versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Yo quiero subrayar esas 2 frases.
Y cuando aún el hijo estaba lejos, su padre, ¿qué hizo? Lo vio. ¿Saben por qué? Porque siempre lo estuvo esperando. No había día que no se subiera al techo de su casa o a la terraza y mirara por el camino por donde se había ido su hijo. Ese es el corazón de Dios, hermano. Cuando tú, yo, cualquiera decimos que somos aún ya sus hijos y que entramos en desobediencia y pecamos y nos rebelamos y nos vamos, Él siempre está esperándonos, extendiendo las manos para abrazarnos. Entonces dice que estaba lejos y lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Quién? ¿Quién fue movido a misericordia? El corazón de ese padre. Y la misericordia de Dios, hermanos, es muy grande. Dios es misericordioso. Y ese Dios misericordioso, paciente, que amaba a su hijo, dice, y corrió el padre. ¿Qué más hizo? Y se echó sobre su cuello. ¿Y qué más hizo? Y le besó, aunque olía chicharrones. No, ojalá fuera chicharrones, porque ese olor es medio agradable. No, él olía a chiquero de cerdo. Pero al padre no le importó. Hay gente que dice, no, pero yo he sido tan malo, ¿podrá acaso Dios perdonarme? No hay pecado que Dios no pueda perdonar. ¿Escuchó eso? No importa que usted huela a lo que sea, por haber estado envuelto en la maldad y en el pecado y estarse revolcando en el lodo. ¿Qué sucede? Lo abraza y lo besa. El hijo le dice al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice, fíjate lo que dice el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, o sea, no le contestó nada de lo que él venía argumentando. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué sucedió aquí? Ese Dios que nos da una explicación muy extensa, con una intensidad pasmosa, con una paciencia con la cual nos amó Dios, ese abrazo amoroso con la que abrazó a su hijo descarriado, tapó la boca del muchacho. Y Dios y el Padre, que es Dios aquí, le mostró su gran corazón perdonador. Ese es el corazón de Dios, hermanos. Es un corazón paciente, misericordioso, amoroso, perdonador. Muy distinto al de nosotros. Muy distinto. Y enseguida el padre en el versículo 23 dice, y traigan el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos ¿qué? Fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Hay regocijo en el corazón de Dios cuando alguien se arrepiente y vuelve a Él. Hay un gozo, hay una alegría. En Jeremías 31:3, Dios le dijo a su pueblo que constantemente se le rebelaba y se le iba tras dioses ajenos. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. ¿Amor qué? Amor eterno, que nunca cambia, que no varía, que es constante. Por tanto, dice, te prolongué, ¿qué? Mi misericordia. ¿Ven cómo el corazón de Dios está revelado de manera muy intensa y extensa en la Biblia? Ese es el corazón de Dios, hermanos. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios al que adoramos. Dice el versículo 4, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Ese es el corazón de Dios.
que quiere bendecirnos, hermano, quiere tenernos cerca. La cuarta cosa que yo encuentro allí en este versículo, que es el centro de la Biblia, es que el ser más grande del universo, que es Dios, cuyo corazón es más grande que todo el universo mismo, no hay un corazón como el corazón de Dios, tan enorme, un corazón tan grande, tan misericordioso, que nos ama con amor tan grande, que es imposible que Él haga distinción. Es imposible que Él sea parcial hacia unos cuantos y hacia otros no. No, el amor de Dios es tan grande que le evita ser parcial hacia algunos cuantos. Su amor es totalmente imparcial. Su amor es tan grande que le impide discriminar a uno solo. Porque entonces no sería grande amor de Dios. ¿Entiende? Dios es grande y de ese mismo tamaño es su amor por la humanidad entera. El Salmo 57, versículo 10, dice así: porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Fíjate, grande hasta los cielos. Hay una distancia bastante grande de los cielos con la tierra. Y esto habla de la grandeza de Dios, y hasta las nubes dice tu verdad. En otro salmo, en el 86, versículo 5, dice el salmista: porque tú, Señor, eres bueno. Ahí está el corazón bueno de Dios. Además de ser bueno, dice, eres bueno y perdonador. Ahí está otra vez el corazón perdonador de Dios. Y grande en misericordia. Ahí está el corazón misericordioso de Dios, para con todos los que le buscan, todos los que le invocan. Ese es el gran corazón de Dios. La quinta cosa que yo encuentro en este versículo es que ese gran corazón perdonador, misericordioso, paciente, tenía un gran objetivo, un objetivo muy grande, porque de tal manera amó Dios. ¿Cuál era su objetivo? El mundo entero, no unos cuantos. Ese era su objetivo. Su objetivo no podía ser pequeño. Imposible que un Dios grande tuviera un objetivo pequeño de solo unos cuantos. Imposible. Con tanto amor que los cielos de los cielos no pueden contener a ese Dios tan bueno, con un corazón tan grande. Su gran objetivo fue el mundo. Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:9. Dijo así: palabra fiel es esta, palabra fiel y digna de ser recibida por ¿cuántos? Por todos. O sea, todo el mundo es digna de que crean este mensaje. ¿Qué? Versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Por qué dice que Dios es Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen? Parece como una contradicción. No, es muy claro, no hay contradicción alguna. Es que Él salvó en su muerte, estaba a favor y expiando los pecados de todo ser humano. La diferencia radica en que no todos creen. O sea, Él es el Salvador. Ahí está expuesto en la cruz como aquella serpiente de bronce en el Antiguo Testamento con Israel. ¿Se acuerda? Cuando las serpientes lo mordían y Moisés fue con Dios, le dijo: Señor, ¿qué hago? Dice: hazte una serpiente de bronce, levántala en un asta, y cualquiera de los hijos de Israel, cualquiera de los hijos de Israel que mirare la serpiente de bronce, después de haber sido mordido por una serpiente, y que la mirara, será sano, será salvo. Una mirada de fe, como dice el coro antiguo, es la que puede salvar al pecador. Pero no todos creen. Por eso dice que Jesús es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, los que han creído se hace efectiva la salvación.
Dios murió por todo el mundo, pero no todos creen. Al no creer no se hace efectiva esa salvación. La sexta cosa que yo encuentro aquí, en este versículo, es que ese corazón generoso, paciente, misericordioso, ese corazón se mostró en la cruz. ¿De qué manera? Porque allí dio a su Hijo para la salvación del mundo. Porque el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ahí se ve el corazón generoso de Dios. El corazón de Dios es dar, dar, dar. Nos dio vida, nos dio perdón en Jesús, nos dio el aire que respiramos. Dar, 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 dar. Dar es algo tan natural en el corazón de Dios. Habla de un corazón profundamente generoso. Romanos 8:32 nos lo dice claramente. Pablo asegura que el que no escatimonia a su propio Hijo, escatimar significa no lo regateó, no lo quiso proteger, no, él no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Fíjate, si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas de la vida misma? Sí, lo más importante, la necesidad principal de un ser humano es la salvación, ¿sí o no? No es tener un mejor trabajo, porque alguien puede conseguir un mejor trabajo y morirse sin Cristo y se va al infierno. La necesidad primordial de todo ser humano es la salvación. Lo demás viene después, porque si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con él? ¿Qué? Todas las cosas. Todas las cosas significan las cosas que pertenecen a la vida terrenal, pero también las espirituales. Entonces aquí vemos el corazón de Dios desbordándose con una generosidad tal, de acuerdo a su tamaño, a lo grande que es Él, de acuerdo a su esencia, que es amor, de acuerdo a su paciencia, que es el Dios de toda paciencia. ¿Cómo no servir a ese Dios, hermanos? ¿Cómo no entregarle la vida? ¿Cómo no dedicarnos en cuerpo, alma y espíritu? ¿Acaso el Señor no es digno de que sea obedecido, honrado y adorado? Por supuesto que sí. La grandeza de Dios revelada, el corazón de Dios revelado a todos nosotros. Cuando yo miro ese corazón y luego me miro a mí mismo, ¿quién se puede comparar a nuestro Dios?, dijo el profeta. ¿Quién es como tú, oh Señor?, dijo otro, entre los dioses. ¿Quién como tú, glorioso en santidad, en poder? ¿Quién como tú, oh Señor? Qué corazón tan generoso, hermanos. La otra cosa, la séptima cosa que yo encuentro aquí es de ese corazón amoroso, paciente y misericordioso. Ese corazón se abrió para darnos lo que más amaba. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. ¿A quién? ¿A quién? A su Hijo unigénito. Él no es como nosotros cuando nos dicen el anuncio de quisiéramos ayudar un poco a algunos que están en desgracia, en necesidad, algunos pobres, gente que viene de Centroamérica, que pasan por aquí para irse a los Estados Unidos, y vamos a ayudarles, necesitamos un poco de ropa. Él no es como nosotros, que damos las obras, o lo que no nos sirve. Damos como aquel niño, aquel joven más bien, no era un niño, era un joven que tenía una novia y a todo mundo le decía que la amaba y a todo mundo le decía, oh, cuánto la amo, y todos decían, no, pues mira, pues este muchacho yo creo que ahí va a quedar, porque mira cuánto ama a su novia, sin duda que querrá casarse algún día con él.
Y cuenta esta historia que en una ocasión que iba a verla, a su amada, mientras él caminaba y llegaba a su casa, miró en una esquina que había un puesto donde vendían nueces, pero eran unas nueces grandes, de esas que usted puede romper con los dedos. Dicen nueces de cáscara de papel, algo así. No tiene que agarrarla a martillazos, ni meterla en la puerta y luego cerrarla. ¿Cuántos hicieron eso? No, eran unas nueces espectaculares. Y cuenta la historia que dijo, le voy a llevar estas nueces a mi amada para demostrarle cuánto la quiero, cuánto la amo. Y le compró una bolsa. Y mientras caminaba, dijo, bueno, voy a probarlas para ver si siento que son extraordinarias. Y sí, rompió una y empezó a comer, dijo, están deliciosas. Pero como era un joven muy limpio, no tiraba basura en la calle, así como usted comprenderá. El chicle no lo pegaba abajo de la silla, así como usted comprenderá. ¿Cuántos han pegado un chicle por ahí? Pues este muchacho no era así, era un muchacho limpio. Entonces iba echando las cáscaras ahí en la bolsa. Y cuando llegó con ella, pues estaba bastante lejecitos. Cuando llegó con ella le dijo, mira, te compré esto, te traje esto como una prueba pequeña del gran amor, lo mejor que encontré para ti. Y la muchacha, pues se deshacía, ¿no? Dice, no, allá en su corazón, ¿verdad? Soñaba y anhelaba, con este sí quedaré, si me lo pide. Y bueno, ya estuvieron ahí platicando, charlando, y cuando llegó la hora de retirarse, ella entró a su casa y dijo, bueno, voy a ver qué fue lo que me regaló. Y cuando mete la mano, ¿qué cree usted que sacó? Puras cáscaras. Así somos nosotros, muy distintos a Dios. Nos comemos lo mejor de la vida, lo mejor del tiempo, lo mejor de todo, y le damos a Dios las cáscaras. Imagínese usted a Dios haciendo lo que usted y yo hacemos. ¿Dónde estaríamos, hermano? Dando lo que nos sobra. Carlos, que tiene el ministerio, por cierto, ya hay una casa de oración que se llama Casa de Oración Las Vías, ahí, donde pasa el ferrocarril. Ahí ya hay una congregación donde se junta toda esta gente y se les predica, pero pues se les ayuda. ¿Qué no dice la Biblia? Que si ves a alguien tener necesidad y cierras tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Y me dice, pero es triste, a veces uno les dice que apoyen para ayudar al más desvalido, al que está en una condición más deplorable que la nuestra. Y mira lo que dan. Allí en lo que damos es donde reflejamos nuestro corazón, hermanos. En lo que damos es donde nosotros estamos mostrando dónde está nuestro corazón. Pero Dios no es así. ¿Cuántos le dan gracias? Yo meditaba en eso y decía, Señor, si tú fueras como somos nosotros de mezquinos, ¿dónde estaríamos? Pero por eso es Dios, hermanos. Por eso es un Dios grande. Y por eso tenemos que darle lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro tiempo, ¿entiende? Lo mejor de lo que tenemos como una muestra de amor. No nos comamos todo y nada más le demos las cáscaras. Pues no, Dios nos dio a su Hijo unigénito. ¿Qué les parece eso? Lo que más amaba el corazón de Dios, mostró su generosidad dando al objeto más preciado del amor de Dios, que era justamente su Hijo, Jesús. No lo escatimó, ya vimos que Pablo lo dijo. Y Dios dijo cuánto lo amaba cuando Él llegó a las aguas del bautismo. Usted recuerda cuando
Juan el Bautista estaba bautizando y llegó Jesús y le dijo, bautízame. Y Juan le dijo, no, ¿cómo? Tú debes bautizarme. No, dice, hazlo para que se cumpla toda justicia. Y mira lo que dice en Marcos 1:9. Dice que cuando Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Jesús vio eso, dice. Y al Espíritu que descendía como paloma sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. Ahí está. Y cuando Dios dice que ama, ama. Y era lo mejor que tenía. No se quedó con él. Lo dio. ¿Sí? Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. En ti se deleita mi corazón. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Porque no había ángel digno de recibir lo que solo su Hijo podía recibir. No hay un ser humano digno de recibir por ningún mérito que se pueda hacer. Dios tenía a su Hijo junto a él y llegó a un acuerdo en ese diálogo que tuvieron en la eternidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y de común acuerdo decidieron que fuera el Hijo, el Verbo. Y el Verbo se encarnó. Había elegido a un pueblo para que por medio de ese linaje naciera el Salvador. Y miren lo que sucedió. Y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. Es increíble la dureza del corazón del hombre. Por eso en la serie hemos hablado del corazón engañoso, del corazón duro, del corazón orgulloso. Es un corazón que Dios desecha porque no se parece al corazón de Él. Pero Él ha prometido darnos un nuevo corazón. Y bueno, ya en la serie vamos a desglosar todo. El corazón de algunos va a quedar hecho pedazos. Pero el Señor tiene ese poder de pegarlo y dejarlo tierno y nuevo. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por esto? Tú eres mi Hijo amado, le dijo. ¿Sí? Lo más amado por Dios nos lo dio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ven cómo el corazón de Dios se está revelando en generosidad, en amor, en perdón, en paciencia, en explicarnos la razón? Maravilloso. La octava cosa que yo encuentro aquí es que en el gran corazón de Dios, en la nobleza del corazón de Dios, se mostró no solo su amor, su misericordia, paciencia, etcétera, sino se mostró su gran visión de salvación, el gran alcance en la visión de Dios para salvación. Y es una visión ilimitada. Ahí está. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, eso es ilimitado, hermanos, para que todo aquel, esa es la visión ilimitada de Dios. Como leímos en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El apóstol Pedro dijo lo siguiente en 2 de Pedro 3:9. Dijo que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Nosotros somos todos los pecadores. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que tú perezcas y te vayas al infierno. Ese no es el deseo de Dios. Ese no es imposible que el corazón noble de Dios sea un corazón de esa manera. Imposible, imposible. Si así fuera, sería como el corazón nuestro, que nomás ama a los que le aman.
que nomás ama cuando nos conviene, pero el corazón de Dios no es así. ¿Le dan gracias a Dios? Porque por ese corazón es que hoy nosotros estamos aquí, tenemos el privilegio de tener salvación, su Espíritu Santo y todas las cosas. Y si estoy enfermo puedo orar al Señor y Él me puede sanar. Si necesito algo, qué sé yo, cualquier cosa, Él me da todo. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque aquí va la cosa número 9 que encuentro aquí. Siendo un gran Dios con un gran corazón, con una visión de salvación ilimitada, con amor eterno, fíjate, solamente nos puso una sola condición. Con esa grandeza de corazón que tiene Dios, solo nos puso una condición: para que todo aquel que en Él cree. ¿Creer qué? Creer el sacrificio de Cristo. Otra vez, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. Su visión ilimitada muestra el corazón grande de Dios. Estás incluido tú y todo ser humano. Cualquier otra cosa que pretenda decir algo contrario a lo que dice la Biblia, están distorsionando y rebajando el corazón de Dios, lo están haciendo como un corazón humano. Y Dios no es como nosotros. La 10ª cosa que encuentro ahí es: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿no qué? No se pierda. Este es el gran dolor del corazón de Dios, hermanos. Ese es el gran dolor del corazón de Dios. Es imposible que Dios no tenga dolor en su corazón cuando ve que un ser humano se muere sin creer en el Hijo, en lo mejor que Él tenía. Es imposible. No puedo ver otra cosa aquí. Ya lo vimos, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Ezequiel 18:23, miren lo que dice Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor. ¿Quiero yo la muerte del impío? La respuesta es no. ¿Cómo va a querer Dios la muerte eterna del pecador? Imposible, imposible, imposible. Dice Jehová el Señor: ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Busca a Dios mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Deje el hombre impío sus caminos y vuélvase a Jehová, del cual tendrá misericordia y será amplio. ¿En qué? En perdonar. Vuélvete a mí, porque yo te redimí y te puse nombre, y mío eres tú. Pero muchos todavía andan allá comiendo algarrobas de los cerdos. Ezequiel 33:11, mira este texto. Pocas veces hago esto de nada más leer los textos, pero son contundentes, que revelan el corazón de Dios. Para mí es contundente, yo no necesito otra explicación de ningún teólogo. Es contundente. Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Cómo entiendes eso? ¿Cómo lo entiendes? Yo no tengo ningún problema en entenderlo. No tengo ningún problema en entenderlo. Diles, dice Jehová el Señor, diles que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que Dios quiere. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Yo no quiero la muerte de nadie. No quiero la muerte de nadie. Ese es el corazón de Dios, hermano. Imposible. ¿Cuántos de tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes? 5, 10, 15.
Ya el que de plano llegó a los 20, pues sí, hay. Yo te preguntaría, ¿cuántos de tus hijos amas? La respuesta humana es a todos, pastor, por supuesto, a todos. Oye, ¿y cómo es el mayor? No, ese ahorita anda en las drogas, pero aún así lo sigo amando. Y hago lo posible y hasta lo imposible por sacarlo de allí. ¿Cuánto más Dios, hermanos? Es imposible que un Dios con ese corazón tan generoso, tan explicativo, tan paciente, tan perdonador, quiera la muerte del impío. No, dicen, no la quiero yo. Ese sería el gran dolor del corazón de Dios, hermano. Y la 11ª cosa que yo encontré aquí del corazón de Dios es: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la alegría del corazón de Dios. Y una y otra vez en la Biblia se nos revela el corazón de Dios. Por ejemplo, en Lucas 15:4, en 2 parábolas allí continuas que Jesús habló después de estar ahí con Zaqueo, dice: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, escuche bien, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hermanos, si para Dios no fuera valiosa una sola alma, el sacrificio de Él fue incompleto. No, todos estábamos incluidos, todos. Pero si Dios hace fiesta, hermanos, cuando uno solo, el día que tú te convertiste al Señor y te arrepentiste, hubo fiesta en el cielo, hermano. Los ángeles brincaron, danzaron, se regocijaron, diciendo, estoy imaginando, no está esto en la Biblia, pero diciendo: el sacrificio del Hijo de Dios tan amado por el Padre no fue en vano. Ahí está uno más y uno más. El día que tú te convertiste hubo fiesta en el cielo. ¿Te imaginas? ¿Te gusta que te hagan fiesta? Cuando menos en tu cumpleaños, ¿no? ¿Verdad que sí? Siente uno bonito. Y más cuando es una sorpresa. Pero hace no mucho iba a haber una sorpresa y pues a mí se me salió. Y ya no fue tanta sorpresa. O cuando yo le dije, sí hubo sorpresa, dije, era una sorpresa. No debí decirte. Y luego dice, ¿me van a hacer una fiesta? Le digo, sí. Y estaba conmovido. El corazón de Dios, hermano, es imposible que no se conmueva, siendo tan tierno, ¿entiende? Siendo tan noble. Y como Él no quiere la muerte del impío y le duele en su corazón, pero cuando alguien se arrepiente, hay fiesta. Hay fiesta en el cielo, hermano. Se regocijan los ángeles y todos los que ya habitan allá con el Señor, con solo un pecador que se arrepiente. Y sigue diciendo Jesús en Lucas 15:8, ¿o qué mujer, dice, tiene 10 dracmas, 10 monedas valiosas? Si pierde una dracma, ¿no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Ese verbo buscar en el griego habla de búsqueda intensa. Una búsqueda intensa que aún puede la persona llegar a gran cansancio por la búsqueda intensa. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el mismo verbo buscar.
de una manera intensa, demostrando el corazón y revelando el corazón de Dios el Padre. Dice, ¿qué mujer entonces si pierde una moneda así no enciende la lámpara y barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, ese es el corazón de Dios. Fuera de lo que está escrito, que la misma Biblia nos revela el corazón de Dios, que vaya en contra, que muestre un corazón mezquino, un corazón limitado, un corazón parcial hacia una parte nada más. Ese no es el corazón de Dios, hermanos. El corazón de Dios es sumamente distinto al de nosotros. El hombre es el que ha rebajado a Dios. Nosotros nada más debemos de ver cómo está revelado el corazón de Dios. Hay muchísimo, por supuesto, hermanos. Yo nada más quise darles 11 en un solo versículo. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Pues te sigue esperando, muy paciente. Sigue esperando hasta el último minuto, hasta el último segundo. Después de la muerte ya no hay remedio. Porque la misma Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Inmediatamente después de la muerte, la gente quiéralo o no, se va a disponer para el juicio eterno. ¿Por qué despreciar ese grande amor, hermano? ¿Por qué ignorarlo? ¿Por qué decir cosas como Dios no me oye? Sí te oye, ¿cómo no te va a oír? Pero no te olvides que también Él es un Dios que tiene propósitos, y que si no te responde la oración que has estado haciendo, es porque Él tiene un propósito. Tal vez debes esperar, o tal vez nunca te va a contestar, pero tú no dejes de confiar en Dios. Él no tiene un corazón así de chocolate como el de nosotros, que cualquier prueba, cualquier cosita y se derrite. No, y me acaba de pasar, me regalaron una bolsa con chocolates. A mí me gustan los chocolates y se me olvidó en la cajuela de mi auto. Y como ya empezó el sol a dar a todo lo que da, no, pues cuando lo agarré y dije, ¡y los chocolates! Ya todo desparramado. Así es el corazón de muchos, corazón de chocolate. Se desparrama con cualquier cosita. No, hermanos, afiáncenlo. ¿Se acuerdan que una vez Dios dijo que había un hombre conforme a su corazón? Ya hablaremos de eso después. ¿Cuántos quieren agradecer a Dios por ese gran corazón? ¿Qué necesitas de Dios? Si Él es bien generoso. Es que mi pecado es grande, el amor de Dios es más grande. Si alguno de aquí llega a sentir cosas de esas que sentimos los de corazón chocolate, de que no, mi Dios no se fija en mí, a mí Dios no me perdona nada, no siento que nadie me ama, solamente detente un momento, vuelve en sí, voltea hacia la cruz y ahí está el amor de Dios, ahí está el corazón de Dios diciéndote cuánto te ama y con amor inalterable. ¿Le quieren adorar? Pónganse de pie. Levanta tus manos al cielo. Dile, Señor, te doy gracias. Qué maravilloso, Señor. Qué maravilloso como tu palabra, Señor, en un solo texto nos revelaste tu corazón. Nos lo explicaste de manera tan detallada, porque había una razón de tal manera. Y ahí se mostró, Señor, tu paciencia